En la Argentina, de los datos concretos y las evaluaciones, donde las cosas no todas son lo que parecen, un día antes de que sea ley la reforma laboral, un día antes de un paro en contra de las políticas económicas del gobierno, una empresa tradicional, sumamente tradicional de la Argentina, cierra sus puertas denunciando que lo hace por esas políticas. Las interpretaciones enseguida las abordamos. Lo cierto es que a esta hora, allí están, encima del emblema de la fábrica, algunos de los trabajadores que resiste adentro de las instalaciones. Germán Condotto, ¿hay una orden de desalojo? Sí, Rodi, se confirmó hace algunos minutos. Inició todo con una denuncia por usurpación por parte de los abogados de la empresa, de FATE, que se convirtió después en esta orden de desalojo que ya tiene vigencia, pero que todavía no se aplicó. Veías recién, estás viendo imágenes de lo que es la parte superior de esta fábrica, que está en este predio inmenso, que tiene 40 hectáreas, pero también te muestro lo que pasa acá, al nivel del suelo, en donde ya alambrado de por medio, nosotros estamos parados sobre la vereda, y lo que ves está pasando en el interior del predio de la fábrica. Ves ahí a delegados, también algunos empleados. En total, entre los que están arriba del techo y los que están acá abajo, serían más o menos unas 20 personas que se resisten a salir. A pesar de que la policía ya está adentro del predio, ya dialogó con ellos y ya les informó que existe este pedido para que salgan. Y en el caso de que no lo hicieran por sus propios medios, la policía está autorizada a aplicar la fuerza. Hace instantes nada más hablamos con el titular del gremio del neumático y aclaró un poquito más sobre qué piensan hacer ellos ante esta orden. Vamos a mantener reclamando por los intereses de los trabajadores. ¿Y si entra la policía, es desalojarlos? Yo creo que sería un hecho escandaloso que ante una circunstancia tan grave como la que están viviendo los trabajadores, la solución que tengamos es que ahora venga la policía encima a no permitirnos a tener el derecho mínimo a que podemos ejercer nuestro reclamo justo de volver a los puestos de trabajo. Solo le faltaría, a la ausencia de sentido común de algunos hechos que ocurren en la Argentina, un desalojo violento de los trabajadores. La empresa ha pedido que los trabajadores se vayan de su predio, pero la empresa no ha cumplido con ¿en qué? Con la conciliación obligatoria que dictó el gobierno. ¿Por cuánto? Por 15 días. A través de un comunicado publicado por el Ministerio de Capital Humano, disponen 15 días para que las partes acerquen posturas y negocien una solución al conflicto. Además, estableció que mientras tanto se debe retrotraer la situación al estado previo al conflicto, algo que a esta hora no ha ocurrido. También se advierte sobre la necesidad de abstenerse, de adoptar medidas que alteren el desarrollo de las relaciones laborales. Insistimos, todavía no ha retrotraído la empresa, de hecho siguen llegando telegramas, pero sin embargo la justicia de Tigre le ha cedido a la empresa el pedido de desalojar a los trabajadores que están en la que hasta hoy era su fábrica. Más de 900 familias. Un papel, ese que nadie quiere tener en la mano en la vida, la confirmación material de la peor noticia. El telegrama en la mano de los trabajadores. Es distinto que te dicen a cuando te llega o te notifican. Es más chocante, pero bueno, era sabido ya. Ya se venía rumoreando desde ayer el cierre, pero hoy ya cuando fue más chocante a la mañana cuando nos enteramos. Y mi familia sí, angustiada, además yo también. La verdad que ya venía complicada la situación, pero esto ya es algo que no esperaba. Veníamos soportando varias cosas, pero ya hace 14 meses no teníamos aumento salarial acá. Y cuando vuelvo nos encontramos con que el portón estaba cerrado y el cartel que nos avisaba del cese de actividades de la empresa. Me vuelvo a mi casa y justo cuando llego me llega el correo, el telegrama este que tengo en la mano. ¿Cuántos años en la fábrica? 12 años. Yo tengo 3 pibes. No sé qué podremos hacer porque hay mucha gente sin trabajo. No hay nada. Éramos 4 turnos, quedamos 3, después quedamos 2. Nos cambiaron el horario. Es todo un problema, ¿viste? Porque se viene consumiendo ya prácticamente con la tarjeta. Y bueno, y ya nos vamos atrasando y estamos debiendo. Y ya es una cadena que se viene haciendo de hace rato y ahora tenemos este problema. Yo estaba acostumbrado a vivir con ciertas
cierta cantidad de plata que entra por mes y de repente te vas a encontrar con un sueldo menos, ¿me entendés? Javier Madanes Quintanilla, 73 años, uno de los empresarios más importantes de la Argentina, principal referente, por ejemplo, del gigante Aluar y dueño de la decisión de cerrar FATE. ¿De quién hablamos, Mariano? Estamos hablando de una persona que hace casi 2 años, en mayo del 2024, en una entrevista que le dio a la Fábrica Podcast, hacía referencia a la eterna polémica de las importaciones y escuchar hablar, en este caso, de cómo afecta a la industria nacional. La desnacionalización de la economía argentina en las últimas 4 o 5 décadas ha sido monstruosa, lo cual para mí es un problema, porque yo respeto muchísimo la inversión extranjera, pero es muy diferente la conversación con un CEO de una compañía multinacional instalada en Argentina con alguien que tiene una trayectoria de larga data en Argentina y que ha vivido todos los procesos de cambio que tuvo la Argentina. No es ni mejor ni peor, es distinto. Pero yo me parece que si solamente fomentamos ese proceso de desnacionalización, bueno, es una responsabilidad que al menos yo no quiero asumir. Promover las inversiones creo que es algo fundamental. Ahora bien, el tema es hacerlo con equidad. Es muy difícil el tratar de entender qué es lo que no desbalancea la oportunidad que se le da a los demás. Las dificultades en FATE llevan años. También habló en esa entrevista de las dificultades de producir en la Argentina. Claro, costos, aranceles, impuestos. ¿Se puede ser competitivo en la Argentina? Escúchalo. Todos no tenemos la misma oportunidad de invertir y a veces siento que hay un cierto menosprecio al capital nacional. Es un país no competitivo. Yo no puedo tener en Argentina una liberación total de las importaciones mientras yo tengo retenciones a las exportaciones. Es totalmente absurdo. O sobrecostos financieros, por ejemplo, a través de la percepción en aduana del IVA a las importaciones. Son todos costos que otros países no tienen y donde, bueno, la tendencia inicial es a tratar de trasladarlo al precio del mercado interno. Pero si yo tengo cada vez un mercado interno más chico, yo voy a tratar de resolver el problema con un tremendo sobrecosto del producto fabricado localmente, mientras yo estoy abriendo el mercado a la importación del mismo producto. Suena raro eso, ¿no? Hablemos del mercado, Caro, sí, de los neumáticos en la Argentina. Rodi, los neumáticos importados en Argentina durante 2025 alcanzaron 7.800.000 unidades en un mercado que maneja un poco más de 10 millones de unidades. Pero aquí la clave, la representación de más de 400 marcas chinas. Así, el incremento interanual de las importaciones fue del 44% en relación con el año anterior, al comparar 663 millones de dólares del 2025 frente a los 462 millones facturados en año anterior, es decir, 2024. A ver, en la Casa Rosada interpretaron el cierre de FATE como un mensaje directo a las políticas del gobierno. Más allá de las críticas veladas a un gremio al que consideran intransigente en los últimos años, un tuit del presidente sorprendió antes de la conciliación obligatoria. Javier Milei usó su cuenta de X para poner la frase «conspiranoico yo, fin». Está claro que para el mandatario y su entorno, la decisión esconde bastante más que la realidad de una empresa hackeada por la importación. Sugieren que, de fondo, lo que está en juego es una lucha entre las nuevas políticas económicas y una vieja burguesía empresarial eternamente protegida. Claro, en el medio están ellos, los trabajadores. Germán. Rodi, muchos trabajadores en estos momentos ya acompañados por su familia. ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros en llegar, en enterarse de esto, después llegaron los telegramas y así los familiares vinieron a hacerle el aguante en esto que es una vigilia que se va a proyectar y a seguir, va a continuar durante toda la noche, porque ellos no quieren
abandonar su puesto de trabajo, aunque sea desde acá, desde la vereda, ¿no? Mirando hacia adentro, viendo qué deciden los delegados, esperando a ver si la empresa toma alguna decisión en cuanto a algún acatamiento o no de la conciliación obligatoria. Muchas familias que se encuentran de repente con este problema de no tener trabajo, la mayoría de no tener su principal ingreso, y lo que también más les preocupa es no tener, por ejemplo, una obra social, algo que venían teniendo ellos con tranquilidad, porque la empresa se los daba en estos a veces 15, 20 años de trabajo, algunos más incluso, y muchas personas mayores se encuentran con este inconveniente, ¿no? Ya no tienen más obra social, o no, van a dejar de tenerla, y tampoco tienen el principal ingreso para su casa. Los rostros detrás de los números, los retratos de un cierre que afecta a casi 1000 familias. Me llamo Joaquín Jara, tengo 35 años, trabajo en FATE desde los 18. Yo soy operario calificado, manejo todas las máquinas que hacen el armado y conformado de las cubiertas. Tengo 2 hijos. Hola, mi nombre es Nicolás, tengo 46 años, estoy hace 26 años acá en la fábrica y soy mecánico. Tengo 2 hijos chicos, uno de 17 y la nena de 9, y mi señora. Soy Daniel Maldonado, tengo 43 años. En el 2011 entré a trabajar en FATE, trabajo en el sector de depósito. Mi familia vive mi madre, mis 2 hijos y bueno, mi nieto. Lautaro Mendoza, tengo 32 años, trabajo como tornero en la parte de mantenimiento. Hace 14 años que trabajaba en la empresa y mi familia es mi mujer y yo. Soy Pedro, tengo 60 años, soy del sector Caldera y hace 17 años que estoy en la empresa. Mi familia es mi esposa, yo, 2 hijos grandes ya y un nieto. Una fábrica sin paz. FATE había atravesado varios años conflictivos. Muchos los contamos acá en el noticiero. Marian. Pues sabés que nos acordamos en la redacción de Telefe Noticias que el 29 de septiembre del año 2022 a mí me tocó hacer una cobertura desde el Ministerio de Trabajo. Vamos a hacer un repaso de lo que empezó unos años antes, a partir del 2019, cuando aumenta el grado de conflictividad casi al extremo. Fíjate, en ese momento los trabajadores empezaban a reclamar condiciones laborales mejores, pago de horas extras y por productividad. Las empresas estaban denunciando en ese momento paros sorpresivos y caída en la producción. Y vos decís, bueno, ¿esto tendió a calmarse? No, fíjate, en el 2020 llega la pandemia. La actividad se reduce por el COVID-19. Empieza a haber tensiones por los protocolos, por suspensiones, también por la discusión salarial. En el 2021 se reactiva la producción, pero reaparecen los reclamos salariales. En el 2022, punto máximo del conflicto con paros prolongados y bloqueos en las plantas de Bridgestone, de Pirelli, también de FATE. Hay faltantes de neumáticos, subas de precios, paralización de las fábricas automotrices. Interviene el Ministerio de Trabajo, que era lo que te comentaba recién. Hubo 3 meses de tensión. Acordate que hubo una firma de acuerdo salarial con subas escalonadas, hasta que finalmente en el 2024, en mayo, se producen 97 despidos. ¿Qué dice la empresa? Que tuvo que hacer una reconfiguración de la estructura productiva. En julio convoca un procedimiento preventivo por la crisis y dicen hay pérdida de competitividad y exceso de stock. Por eso también justificaban de esa forma los despidos. Después de aquel gran conflicto, nos preguntamos cómo se fabrican los neumáticos que los argentinos usamos durante décadas e hicimos así se hace, hoy sería así se hacía. Nos dedicamos a fabricar neumáticos. El proceso de producción comienza con el pesado de materias primas. El operador fracciona los cauchos, lo ingresamos en el mezclador. Cae el compuesto sobre molinos y el operador comienza a laminar ese compuesto. Después viene el calandrado, son más de 1000 alambres que ingresan a un rodillo laminador y este rodillo laminador recubre esos alambres con compuesto. Finalmente, en la máquina armadora juntamos todas las partes que fabricamos anteriormente. Luego nos dirigimos a la vulcanizadora. Es en donde le vamos a conferir al producto las propiedades mecánicas y la forma sobre todo. Después de eso vienen los controles de calidad, donde se inspecciona el 100% de la producción y además se ingresan en máquinas que controlan el balanceo y la geometría de los neumáticos. Estamos orgullosos de ser la única empresa nacional que diseña y fabrica neumáticos. Acá,
Este es el lugar donde hace unos años hicimos ese informe, más de 80 años de FATE, esta fábrica argentina de neumáticos, donde hoy, al llegar, los trabajadores se enteraron que la fábrica cerraba. ¿Qué pasa por la cabeza de un trabajador que acaba de enterarse de eso? Que se queda sin trabajo. Piensa en el después, en las posibilidades del después. Escuchá lo que dice. Incertidumbre, ¿no? De si sigue con las puertas cerradas, digamos, si no reabre, ¿qué hacer? ¿Tenés alguna alternativa? Por el momento no, pero bueno, algo hay que encontrar para hacer. Todos tenemos que comer y por más que tengas estudio o lo que sea, no, el país no te garantiza que tengas una fuente de laburo, porque así como cerró esto, todas las industrias se están yendo, así que no sabes qué hacer. Aplicaciones ya también está colmado. ¿Lo escuchaste? Aplicaciones también está colmado, como por ahí en los 90 fueron los kioscos, como en los 2000 fueron los remises. Aplicaciones está colmado, la cabeza pensando en el después. Las aplicaciones son hoy aún la salida laboral de mucha gente que se queda sin trabajo. La historia de una fábrica emblemática, Mariano, para Argentina. Es parte de la historia grande de la industria nacional que ha acompañado, sin lugar a dudas, el desarrollo de la industria automotriz también, porque fueron creciendo de la mano. Ha superado grandes crisis de la historia argentina. La década del 90 con la apertura de importaciones, la crisis del 2001. Hicimos este informe para que conozcas, FATE, la historia de una compañía que cierra después de 80 años. Para su auto, topadora. FATE, el neumático argentino. La fábrica argentina de telas engomadas, FATE, nació en 1945. La Argentina atravesaba un modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Las automotrices comenzaban a radicarse en el país y en ese contexto un grupo de empresarios locales creó una planta de producción de 1000 metros cuadrados en el barrio de Saavedra. Allí producían telas impermeables, bandas de rodamiento para reparación de neumáticos y otros productos de caucho. En 1969, FATE fabricó el primer neumático radial para automóviles y marcó una revolución técnica a la par de lo que ocurría en los países desarrollados. Desde ese momento, la empresa se convirtió en una pieza clave de la industria nacional, capaz de abastecer al mercado de reposición como a las automotrices instaladas en el país, cuyos vehículos podían salir de la línea de montaje con neumáticos desarrollados y producidos en la Argentina. La apertura económica de los 90 obligó a la empresa a reorganizarse en un marco más globalizado. Sin embargo, preservó su posición como fabricante nacional y proveedor homologado. La compañía sobrevivió a la crisis económica de 2001 y 2 años después, en 2003, comenzó a producir neumáticos radiales para camiones y ómnibus, convirtiéndose en la primera y única del país en elaborar estos productos. FATE llegó a producir casi 2000 neumáticos por día. Con su cierre, se termina la historia de una empresa que fue pionera tecnológica, proveedora de terminales automotrices y símbolo de la integración industrial argentina. En situaciones imprevistas, FATE AR28 Super Radial Acero, el neumático argentino. Y hablando de historia, también tiene una página de nostalgia, Martín, para los futboleros. Claro, Rodi, es verdad, porque hay una conexión importante. 1985 y pionera FATE en sponsorear a los dos clubes. Sí, de hecho, después iba a dar pie a lo que hoy es el patrocinio y el sponsoreo en camisetas, pero en ese momento a Boca y a River. A los dos clubes, mira, tenemos imágenes para ir viendo lo que eran las camisetas de FATE Boca en este caso. Hoy ya más de moda lo vintage, ¿no? Y algunas que vuelven al mercado, pero estas eran las originales. River acá, del 85 al 89, acompañó. En Boca pagaba cerca de $8.500 mensuales para aparecer. Fue la primera marca que sponsoreó a los dos equipos más importantes de Argentina. Así es. Después vinieron otras, vino cerveza y demás, pero FATE fue la primera que apareció en las dos camisetas a la vez. Más fuertes, totalmente, sí. 85 al 89, y esto, como decías, después le dio pie a un montón, bueno, a un negocio, por supuesto, muy grande. Vamos a Boca y jugadores. Mira, Carlos Fernando Navarro Montoya, ahí muy joven, con el FATE ahí. Ahí tenemos Marangoni. A Marangoni. Mira, lo veía de lejos. A Hugo Orlando Gatti. Mira el loco. Sí, dudaba con Maranga. A Hugo Orlando Gatti. A Diego Fernando de la Torre. Un abrazo, Mirá, Diego. Un joven Diego Fernando de la Torre.
década, insisto, 80, ya casi 90. ¿Ese y era acá el del Cabaret? ¿El Boca del Cabaret de esa época o después? era un poquito antes. Francescoli, Mirá. Tolo Gallego, ¿no? Solo, Médico Rubén Mirá Gallego. vos. Y Beto Alonso ahí. Estaba Neri Pumpido, Neri Gran Alberto Neri. Pumpido. Está Ruggeri, Funes. Y... Que la Libertadores esa, ¿no? Sí, Claro. claro, 86. Libertadores 86. Bueno, y acá uno de los superclásicos de esa época. Este fue el del 89. Que habían jugado en ese momento liguilla y demás. Y claramente como los dos clubes visten, ¿no? El Fate, ahí estaba Pipe Higuaín. El Fate en sus camisetas como una conexión Adelante y atrás, aparte. ¿No? Claro. Sí, 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 sí. importantísima con No nuestra estaba historia. todavía el nombre de los jugadores. Claro, otra época. Volvemos al análisis. Efecto importaciones. El análisis de Pablo Huete. Bueno, esto que sucedió con la fábrica de Fate, como dijo la UIA, no es un hecho aislado, sino que se da en el marco de un fuerte aumento en las importaciones, un fuerte proceso de apertura económica que lo que está generando, por un lado, es un incremento en la cantidad de bienes, hay más oferta de bienes y también una caída de precios. Esto se nota en indumentaria, en línea blanca, en tecnología y también en neumáticos. Aproximadamente el precio de los neumáticos cayó un 35% desde que se abrieron las importaciones. Claro, hay empresas locales que no pueden competir contra neumáticos chinos y por lo tanto ya la rentabilidad, que estaba muy complicada, Fate perdía plata, se ve agravada notoriamente. Entonces la gran pregunta es cómo sigue este esquema que llevó adelante o que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei. Sigue con más apertura y más oferta de bienes, pero al mismo tiempo un fuerte costo social, porque hasta ahora se han perdido 65.000 puestos de trabajo solo en la industria y en el sector formal de la economía más de 150.000 puestos de trabajo y la mayoría se convierte al cuentapropismo. Es decir, es una transición que se está viviendo y que evidentemente está teniendo fuertes consecuencias, sobre todo en las empresas industriales de conurbano.